Muy buenos días, estimadas y estimados alumnos. Quisiera saber si escuchan correctamente y si ven correctamente la pantalla. Sí se escucha. Ok, muchas gracias, muy amable. Bien, yo soy el doctor Alexis Humérez, director del Departamento de Morfofunción, que da los cursos de morfofunción para todas las carreras de la salud de la UDP. Y en el curso de morfofunción para enfermería voy a estar encargado de la parte funcional, es decir, voy a hacer las clases de fisiología funcional. Em, Antes de avanzar a eso, me gustaría contarles que el departamento de morfofunción realiza, a ver, ¿ven una sola diapo o ven muchas diapos en la pantalla? Se ven muchas diapos. Muchas. Listo. Ok, voy a corregirlo, denme un segundo. ¿Y ahora ven una sola grande? Sí, profe. Sí, Listo, ya, estaba mal compartir la pantalla, ahora sí. Bien. Lo que les quería contar era que la idea de la morfofunción es revisar los temas de forma integrada, primero, por supuesto, por cada una de las disciplinas que conforman la morfofunción, la parte morfológica, ya sea macroscópica en la parte anatómica o la parte microscópica en la parte de histología y embriología, y la parte funcional. Entonces vamos abarcando los temas en forma integrada temporalmente, vamos a ir viendo, si vemos un sistema, lo vemos desde los puntos de vista morfológicos y también funcionales, y vamos a tener al final de algunos módulos, como en el caso del módulo nervioso, vamos a tener algunas clases de integración donde vamos a ver cómo funciona esto en forma integrada, y también vamos a ver algunas aplicaciones clínicas que son muy importantes para la carrera, por supuesto, que ustedes están siguiendo. De todas formas, durante las clases yo también voy a hacer algunas integraciones con las otras áreas y voy a ir contándole algunas cosas para que pongan atención ahí en lo importante de entender en un contexto más grande, más integrado, de cómo funciona lo que estamos viendo. Por ejemplo, el día de hoy vamos a revisar la función muscular. eh, en todos los textos que uno revisa aparece como el sistema muscular dentro de otro sistema más grande que se llama sistema osteomioarticular, donde se realiza por separado generalmente las revisiones de la funcionalidad. Eso es correcto, pero no hay que perder nunca el foco integrado. En este caso, quiero recalcar que el tejido muscular está integrado con otros sistemas, porque en general el sistema muscular contribuye a dos cosas principales. Una es la locomoción, y la otra es a la homeostasis general del cuerpo, es decir, a mantener un estado estable del organismo que le permita autonomía. Por eso cuando hay lesiones del sistema muscular, a ustedes les va a tocar, por ejemplo, tener pacientes que tengan lesiones en el sistema osteoarticular, eso les puede llevar a una condición que se llama inmovilidad, y esa inmovilidad está fuera de la homeostasis. El individuo pierde parte de su integridad porque ya no es autónomo y pasa a depender, ¿no es cierto?, para algunas funciones de otras personas. Por eso es muy importante que el sistema muscular esté funcionando correctamente. Existen varias funciones en otros sistemas donde el sistema muscular, no solo el esquelético, sino también los otros sistemas musculares, como el tejido liso y el tejido cardíaco, contribuyen a la homeostasis general. Entonces hay interacción entre varios sistemas. Eso se llama integración intersistémica. Vamos también a hacer hincapié en ese caso. Como generalidad, entonces voy a contarles ahora, ¿no es cierto?, las integraciones que tiene con otros sistemas antes de entrar a los detalles. Lo que estaba contando antes al principio, entonces, es que la integridad de una persona, y sobre todo su autonomía, depende en parte de la homeostasis del sistema muscular. Es decir, que la persona pueda moverse por sí sola, que pueda tener una posición estable, que sea compatible con otras actividades, y que le ayude a mantener también otras variables homeostáticas. Por ejemplo, la musculatura permite mantener la temperatura. Eso está dado básicamente porque el ejercicio muscular, sobre todo la musculatura esquelética, requiere una gran cantidad de energía, pero al mismo tiempo libera una gran cantidad de calor cuando está realizando esta actividad.
Eso es muy importante porque de esa manera se puede regular la temperatura en momentos en que estemos en baja temperatura o el medio externo esté en temperatura muy baja. La primera reacción, ¿no es cierto?, es hacer mover rápidamente, en forma de sacudir los músculos, ¿no es cierto?, lo que llamamos, ¿no es cierto?, cuando empieza a tiritar, cuando los músculos se mueven rápidamente, y eso es para elevar la temperatura corporal. Eso también ayuda a mantener otros sistemas porque cuando hacemos ese tipo de movimientos, se produce una mayor irrigación en los músculos y los músculos que están más cerca del sistema integumentario, o sea, más cerca de la piel, permiten que se irrigue mejor la piel en ese momento. Eso permite todavía un intercambio de calor mucho mejor con el ambiente. En la situación contraria, cuando hace mucho calor, por ejemplo, la piel de esa zona se irriga y eso permite ahora poder, por convección, ¿no es cierto?, sacar el calor hacia afuera y de esa manera mantener siempre la temperatura en un estado homeostático constante. Por supuesto, los músculos esqueléticos están ligados a través de los tendones a los huesos y de esa manera generan tensión sobre ellos. De esta forma mantienen la estabilidad del esqueleto general del cuerpo. Esto es muy importante, sobre todo en etapas del desarrollo, porque la tensión que generan los músculos sobre los huesos permite que el hueso se recambie correctamente y en la etapa de crecimiento elongue correctamente, generando un sistema esquelético de alta calidad. En la etapa adulta, en la etapa que estamos todos nosotros, nuestra calidad de hueso depende en gran parte de la tensión muscular. Por eso cuando uno pasa mucho tiempo sentado no es bueno, necesita que haya algún tipo de actividad donde se tensen los músculos para que esta tensión se comunique a los huesos y los huesos mantengan su calidad óptima. El recambio de los minerales de los huesos, el recambio del calcio y el fosfato, depende en parte de la estimulación que hagan los músculos por tensión sobre ellos. Bien, el sistema muscular también se comunica con el sistema nervioso. De hecho, el sistema muscular esquelético es voluntario porque hay una división del sistema nervioso especial que mantiene la inervación sobre estos músculos y permite que nosotros desarrollemos la fuerza necesaria para las acciones. Esta acción es muy perfecta, es muy controlada muy finamente porque los músculos tienen la capacidad de desarrollar distintos niveles de tensión, distintos niveles de fuerza, y eso nos permite realizar distinto tipo de actividades con la misma musculatura. Ustedes con la mano, por ejemplo, pueden tecletear en el computador o pueden utilizar un celular, pero también podrían utilizar un martillo para generar una fuerza mayor y clavar. Esas diferencias de tensión que permiten distintas actividades están controladas a través del sistema nervioso. Por lo tanto, hay una interacción específica entre el sistema nervioso y el sistema muscular. De estas interacciones nerviosas vamos a ir viendo varias. Hoy día vamos a ver la más básica, la que controla la musculatura esquelética, pero a medida que sigamos avanzando y cuando entremos en sistema nervioso propiamente tal, vamos a ver algunas de estas interacciones en particular en la actividad locomotora, ya sea voluntaria o involuntaria. Hay varias acciones que realiza el sistema muscular que no tienen que ver con tensión ni con locomoción. Algunas de estas están desarrolladas con la interacción con el sistema endocrino. Cuando ustedes comen una alta cantidad de azúcar, por ejemplo, ese sistema endocrino, el que a través de una hormona, de la insulina, indica a la musculatura que trabaje ahora para regular la glicemia sistémica, es decir, esa subida de glucosa en el plasma, es controlada en parte por la acción muscular. Son los músculos los que, dado que tienen una masa gigantesca comparativamente con cualquier otro órgano, son los que tienen la capacidad de atrapar la glucosa. Eso está dado por un control hormonal. Hay otro músculo que es muy especial para mantener la homeostasis, que es la musculatura cardíaca. La musculatura cardíaca es especial, así que la nombraremos hoy, y luego cuando veamos sistema cardiovascular volveremos sobre las diferencias que tiene con los otros tipos de musculatura. Esta es muy importante porque el corazón es un músculo, y es un músculo que permite desarrollar también tensión, pero en este caso la tensión no es para movimiento, sino para generar presión sanguínea. Desde ese punto de vista, el corazón, al ser un músculo, también tiene un metabolismo y tiene algunas acciones, como por ejemplo la reparación, el crecimiento, incluso el entrenamiento, como ocurre con el músculo esquelético, que es posible de desarrollar. Así como los músculos esqueléticos se pueden hipertrofiar, es decir, después de hacer mucho ejercicio de un tipo específico, los músculos pueden crecer, el corazón también puede tener esas mismas modificaciones. Cuando los músculos esqueléticos requieren más sangre, cuando estamos realizando alguna actividad de demanda, por ejemplo, haciendo deporte,
debe coordinarse con el corazón, ya que el corazón debe aumentar en ese momento la irrigación grandemente al tejido muscular. Como dije antes, tiene una gran masa, por lo tanto requiere una alta irrigación y un alto contenido de sangre. Por eso cuando ustedes hacen ejercicio, ¿no es cierto?, lo que ocurre principalmente es que aumenta la frecuencia cardíaca. El sistema linfático, que es un sistema que permite llevar de vuelta los líquidos que han pasado a la posición de líquido intersticial y devolverlos al torrente sanguíneo, ese sistema linfático participa también en la inmunidad. Es decir, a través de él se comporta como un sistema de linfonodos que pueden ir atrapando a los patógenos que pudiesen haber ingresado al torrente y estos son atacados por el sistema inmune. Bien, esto funciona de forma líquida, es decir, hay una linfa dentro del sistema linfático que debe circular para producir estas actividades. La linfa, a diferencia de la sangre, tiene una presión muy baja, por lo tanto el movimiento de la linfa es bastante lento y depende del sistema muscular esquelético. Es decir, cuando yo muevo mis músculos, no solo estoy haciendo acción muscular propiamente tal, sino que además estoy haciendo compresión sobre el sistema linfático de tal manera que la linfa se pueda mover y pueda hacer circular este líquido para que haga convección y vuelva a ingresar al sistema circulatorio a través de las venas cavas. Por eso, otra vez, si ustedes están mucho tiempo sentados, una de las cosas que puede ocurrir es que el sistema linfático no se mueva correctamente y el líquido intersticial se empiece a acumular, en particular en los miembros inferiores. Eso es lo que ocurre cuando se producen edemas en la zona inferior, tanto estar inmóvil. Bien, el sistema respiratorio, además, que realiza la ventilación, depende totalmente de la actividad de la musculatura, pero específicamente de la musculatura de la caja torácica. Es la musculatura de esta zona la que, por expansión de la caja torácica o contracción de la caja torácica, permite los cambios de presión necesarios para que haya correcta ventilación, es decir, para que ingrese y salga en forma cíclica el aire desde los pulmones. Por lo tanto, cualquier afección en la musculatura de esta zona afectará también el sistema ventilatorio y de esa manera afectará el intercambio gaseoso entre los tejidos. El sistema digestivo tiene una musculatura específica que es distinta a la musculatura esquelética. Es una musculatura que se llama musculatura lisa, que tiene algunas diferencias que vamos a ir revisando, y esta musculatura tiene la gracia de ser autónoma, es decir, no es posibilidad de controlarlas de forma consciente, sino que está controlada en forma nerviosa autónoma. Vamos a tener, por supuesto, un módulo entero de digestivo, donde veremos nuevamente esta musculatura. Hoy día nombraremos básicamente sus características diferenciales y especiales respecto a la musculatura esquelética. El sistema urinario también utiliza la musculatura lisa, en general todos los órganos viscerales y sobre todo los órganos cavitarios, los que dejan un espacio dentro de ellos, utilizan la musculatura lisa. Y esto es muy importante porque la vejiga, por ejemplo, es una musculatura lisa que debe estar siempre relajada para poder ir alojando y almacenando el contenido de orina, de tal manera que cuando su tensión sea máxima, permita la acción de la micción. Y en el caso del sistema reproductivo, también es muy importante la musculatura en general, dado que hay una mezcla de acciones de la musculatura esquelética y también de musculatura lisa para llevar a buen término la actividad reproductiva. Principalmente, por ejemplo, la eyaculación depende exclusivamente de musculatura lisa, que es estimulada y que tiene un control dual entre un control voluntario y un control involuntario. Las contracciones uterinas, por ejemplo, en el momento del parto, también dependen de la musculatura lisa y está controlada hormonalmente en el momento del trabajo de parto, esta actividad contráctil del útero para producir un correcto trabajo de parto. Bien, esto solo para que tengan una idea de varias cosas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando de estas interacciones, así que es muy importante aprender cómo funciona la musculatura en general, cuáles son sus diferencias, y luego siempre tenerlo a consideración cuando veamos otros sistemas y las interacciones de estos. Bien, vamos a recordar un par de cosas que tienen que ver con la musculatura en general, algo de esto lo han visto en histología, y lo que sabemos es que la musculatura la podríamos clasificar de, de manera histológica en tres tipos de musculatura: la musculatura cardíaca, la musculatura esquelética y la musculatura lisa. Tienen algunas características comunes. Todas las musculaturas traducen estímulos químicos y eléctricos a respuestas mecánicas, es decir, la acción común de todas es contraerse, pero esa contracción está controlada
por o un neurotransmisor o una actividad eléctrica o ambas, y en respuesta a ese estímulo, lo que hacen estas musculaturas es generar fuerza. Una cosa muy importante es que las células que constituyen los distintos tipos de musculatura funcionan de la misma forma, es decir, todas requieren que haya aumentos de calcio dentro de la célula muscular para que ésta provoque la contracción. Esto es muy importante porque todas requieren aumentos de calcio, pero no es igual el movimiento de calcio en el músculo cardíaco que el movimiento de calcio que veremos hoy en el músculo esquelético. Es distinto. Pero todas requieren que finalmente ocurra un aumento de calcio regulado dentro del citoplasma de la célula muscular para que se produzca la contracción. El músculo esquelético tiene la característica de hacer contracciones muy fuertes, muy rápidas, pero en forma discontinua. Esta discontinuidad está dada porque el control es voluntario. Por lo tanto, una división del sistema nervioso periférico, comunicado por supuesto con las cortezas motoras en el sistema nervioso central, son los que controlan la actividad del músculo esquelético. Los músculos esqueléticos de ese sistema suelen ser músculos muy grandes, formados por muchas células, que permiten distintos grados de contracción, por lo tanto pueden desarrollar distintos grados, un abanico muy grande de grados de fuerza distintos dependiendo de las necesidades de la acción. El músculo cardíaco también realiza una contracción fuerte, también lo hace en forma rápida, no es tan rápido como el músculo esquelético, es un poco más lento, pero la diferencia es que puede hacerlo en forma cíclica y continua. Esta contracción, en este caso, en el músculo cardíaco, es completamente autónoma, es decir, en forma intrínseca, por su estructura, por su forma, por su morfología, el músculo cardíaco tiene la posibilidad de producir contracción en forma autónoma del sistema nervioso. Pero sí, el sistema nervioso, en su división autónoma, puede controlar la contracción que realiza este músculo cardíaco. Muy importante que lo consideren, el músculo cardíaco entra en acción, en funcionamiento desde la vida uterina, y eso no cesa hasta el último día de nuestras vidas. Por lo tanto, debe tener sistemas de retroalimentación bioenergética para mantener constante esta contracción cíclica que realiza. Tiene también algunas diferencias con el músculo esquelético que le permiten que sea en forma cíclica su contracción y relajación, de tal manera de producir efectivamente el bombeo sanguíneo. Profe, ¿Sí? ¿qué significa el SNC-SNA? Lo que estaba diciendo recién, el sistema nervioso central, a través de las cortezas, Ah, ya. se comunica en forma de una división periférica con el músculo esquelético, y el músculo cardíaco, que es involuntario, también se comunica por una división periférica del sistema nervioso, pero esa división se llama sistema nervioso autónomo, para diferenciarla de la otra. Cuando veamos Ya, gracias, nervioso, profe. cuando veamos nervioso, vamos a tener una clase entera de sistema nervioso autónomo, vamos a tener una clase entera para mirar las cortezas, etc. Las vías motoras también que controlan desde el cerebro hasta los músculos, la vía nerviosa que llega hasta esa zona, también las vamos a revisar porque son muy importantes en clínica. Varias afecciones clínicas tienen que ver con fallas de repente en la comunicación de estas vías periféricas. Bien, y la última diferencia en actividad con el músculo liso que conviene recalcar ahora es que el músculo liso es mucho más lento su contracción, es mucho más débil también, es decir, no tiene una contracción tan potente. Eso está dado porque las capas de músculo liso suelen ser muy delgaditas, están hechas de muy poquitas células, y también es totalmente involuntaria. También está controlada por el sistema nervioso autónomo. Sí debo decir que el músculo liso tiene una diferencia muy importante respecto al esquelético y al cardíaco. El músculo liso tiene la posibilidad de estar en dos estados que los otros músculos en general no ocurre así. El músculo liso puede estar en un estado perpetuamente contraído y relajarse solo frente a ciertos estímulos. Por ejemplo, lo que hacen los esfínteres. O puede estar en un estado siempre relajado y contraerse solo cuando hay algún estímulo. Por ejemplo, la vejiga. Estas capacidades que tiene el músculo liso están dadas básicamente por su estructura y también están dadas por su energética. Hacia el final del segundo bloque que tendremos de clase veremos algunas características de este músculo liso para entender cómo es posible que funcione de esa manera, y además tiene un gasto de ATP mucho más bajo que el músculo esquelético. Bien, esas diferencias las vamos a ver hacia el final, cuando hayamos revisado músculo esquelético. Bien, aquí les voy a dejar entonces en la diapo, les voy a dejar una tabla donde aparecen algunas otras
diferencias, pero están básicamente en las que hemos conversado, y algunas de ellas las volveremos a revisar cuando pasemos por cada uno de los sistemas. Recalco que la inervación nerviosa es clave en estos sistemas, por lo tanto es muy importante siempre recordar que el músculo esquelético, a diferencia del resto de los músculos, es voluntario porque tiene una inervación a través de una rama del sistema nervioso distinta a la que tiene la inervación, la musculatura lisa y la musculatura cardíaca. Bien. Veamos el músculo esquelético entonces. Para eso necesito que recordemos algunas cosas de anatomía. Si miramos un músculo esquelético, por ejemplo el bíceps o el cuádriceps, y lo miramos desde afuera hacia adentro, ¿qué es lo primero que encontramos afuera dentro de esta organización? ¿Me pueden contar por el chat ahí? Dado que la organización del músculo es fundamental para su función. Si la organización está afectada, no funciona correctamente el músculo. Ya, el tendón no es parte del músculo, pero sí, el tendón es lo primero que está asociado al músculo. Pero no es tejido muscular. Recuerden que el tendón está hecho de colágeno y otros tejidos, por lo tanto no es tejido muscular. El músculo completamente, ¿cómo se organiza desde afuera hacia adentro? A ver si recordamos un poco. La fascia, epimicio, muy bien. Epicondrio, aponeurosis, ya, pero ahí me están nombrando algunas estructuras que son del músculo y otras que no. Hay otras que son de control muscular, pero no son del músculo propiamente tal. El músculo como tal funciona como un paquete, ¿no es cierto? Y este paquete está rodeado por una capa externa que se llama epimicio, que es tejido conectivo básicamente, y ese tejido rodea al músculo completo. Eso es bien importante de tener a consideración en la parte macroscópica, porque de esa manera podemos delimitar el músculo. Los músculos que estén muy juntos se pueden delimitar. En una cirugía, por ejemplo, sería muy importante reconocer eso para poder levantar el músculo o poder mover el músculo para hacer una cirugía sin romper el músculo. Bien, el epimicio rodea a todo el músculo, como aparece en este dibujo, pero cosa muy importante, al interior del músculo, es decir, al interior de lo que rodea el epimicio, si ustedes se fijan bien, el músculo está organizado en unas estructuras que también están separadas, que son estas que están acá. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas estructuras separadas, pero que conforman un mismo músculo? Son estructuras grandes, son estructuras macro. Exactamente, los fascículos que están rodeados de la fascia o perinicio, que es un tejido conectivo que rodea a cada uno de los fascículos. Entonces, primer punto que no debe olvidar, que un músculo está organizado en fascículos que están separados por tejido conectivo. ¿Por qué esto es importante? Porque en general un músculo cuando es contraído tiene la posibilidad de contraer algunos fascículos o todos los fascículos. Y eso le da una diferencia en la cantidad de fuerza que puede desarrollar. Es más, algunos fascículos en algunas ocasiones, se pueden mover en forma autónoma, es decir, un músculo puede mover un solo fascículo o un número limitado de fascículos en algún momento por alguna acción metabólica. A todos les debe haber pasado, por ejemplo, que después de mucho tiempo de estar en el computador, o cuando están durmiendo en la noche, sienten que el músculo del ojo se empieza a mover solo, empieza a saltar. O después de haber hecho algún tipo de ejercicio extenuante, también durante un momento de reposo, siente que su músculo empieza a moverse también, empieza a producir unas sacudidas potentes. A todo el mundo le debe haber pasado alguna vez. Bien, esas sacudidas potentes, producto del agotamiento, básicamente son movimientos de fascículos aislados, no de todo el músculo, y por eso no producen contracción. Es decir, es un fascículo que se está haciendo una sacudida solamente, y regularmente esas sacudidas son para que aumente la irrigación en el músculo y de esa manera recuperar el oxígeno y recuperar metabolitos como la glucosa a fin de salir del estado de agotamiento que tiene ese músculo. Eso es una de las cosas que ocurre regularmente. A veces pasa con los músculos de las manos también o con algunos músculos de la cara. Bien, así que estos fascículos entonces están muy delimitados y dentro de cada fascículo también tenemos otra capa de tejido conectivo que se llama endomicio y que separa otra estructura que funciona en forma, y también puede funcionar en forma individual, que se llama fibra muscular, que está dentro del tejido. Eso también es muy importante porque de esa manera lo que está ocurriendo ahí es que ahora tenemos a la fibra muscular también en forma unitaria. Esto permite ordenar toda la estructura muscular. A ver, hay una pregunta, dice Benjamín. No, no es que tu ojo no reciba oxígeno, porque cuando un músculo o un tejido no recibe oxígeno se llama hipoxia,
Y en ese caso tu tejido va a tener algunos problemas. Lo que ocurrió es que tu ojo fue forzado a estar en contracción mucho tiempo, y lo que ocurrió es que cayó en estado de agotamiento. El agotamiento básicamente es la acumulación de algunos metabolitos por el exceso de demanda de la función muscular. Cuando tú sigues haciendo la demanda constantemente, va a llegar un momento en que tu ojo se va a fatigar, y para rápidamente eliminar estos metabolitos que lo fatigan y además hacer que llegue oxígeno y glucosa a ese músculo, el fascículo del músculo se va a mover y va a producir una sacudida rápida, repentina, para que se abran los capilares y rápidamente le llegue este intercambio. Y de esa manera baja esta sensación de fatiga. Por eso es normal que eso ocurra. Esto puede Profe, llegar a niveles extremos con ejercicios muy potentes, ¿ah? Hay momentos en que es tan potente el ejercicio que la sacudida es de todo el músculo y se queda el músculo contraído mucho rato y se produce un calambre. ¿Sí? o sea, a mí siempre me pasa esto, así que me interesa bastante lo del ojito. Entonces, podemos ayudar a eliminarlo moviendo los músculos de alrededor de nuestro ojo, ¿cierto? Si estás cansado, lo que debiera ocurrir es que tú debieras cerrar tu ojo y debieras ayudarle a la musculatura del ojo a hacer mayor intercambio. En general eso se logra fácilmente cuando uno masajea suavemente la musculatura. Ya. Que es una característica o una acción media involuntaria que uno hace cuando está cansado, se empieza a restregar los ojos. Entre otras cosas, lo que está haciendo ahí es tratar de ayudar a que la circulación en forma específica llegue a esa zona. También lo que hace es aplastar el ojo básicamente para que el líquido que baña los ojos se intercambie también más rápido, etc. Y eso es lo que está tratando de hacer. Eso también habla, si esto te pasa muy seguido, eso habla que tu musculatura ocular puede estar un poco débil. Eso también hay ejercicios que se realizan para fortalecer esa musculatura. Eso, Ya, profe, gracias. eso te lo puede recomendar un oculista. Si uno va al oculista y le explica estos cansancio ocular que tiene recurrente, el oculista te puede hacer un pequeño test, te hace una medición de la fuerza ocular, para ver si además es pareja. A veces ocurre que los dos ojos no tienen igual fuerza, la musculatura, y no se mueven a la misma velocidad. Eso también provoca bastante cansancio. La gente que utiliza lentes, los que ustedes que estén utilizando lentes, si no tienen exactamente la misma graduación de los lentes a ambos lados, es decir, si un ojo ve menos que el otro, lo más probable que esté ocurriendo es que uno de los ojos haga más esfuerzo que el otro para enfocar. Y como uno debe mover ambos ojos al mismo tiempo, debe estar coordinada la musculatura de ambos ojos para poder leer, por ejemplo, eso va a hacer que se cansen más rápido. Y probablemente puede que se les canse un ojo más que el otro. Cuando les pase lo de las sacudidas oculares, fíjense en cuál ojo le está ocurriendo. Normalmente ocurre en el ojo que tiene mayor graduación para las personas que usan lentes, o incluso pudiese ocurrir que, aunque vean correctamente sin usar lentes, pudiese ocurrir que tuviesen algún tipo de extra miopía o baja miopía en uno de los ojos. A lo mejor podrían revisarlo, puede que estén haciendo más fuerza en un ojo para enfocar que en otro. Todo eso lleva a cansancio ocular, por eso es importante vigilarse la salud ocular, vigilarla. Y sí, como dije antes, y Vanessa lo está preguntando, existen varios ejercicios que se pueden realizar para fortalecer la musculatura ocular. En algunas patologías más extremas, como el estrabismo, por ejemplo, que significa que hay un ojo que no tiene una musculatura muy débil comparativamente con el otro, se realizan ejercicios bien específicos que tienen que realizarse algunos en clínica, otros se pueden realizar en la casa también, hay varias modalidades, pero para eso hay que diagnosticar qué tan débil o no es la musculatura. Eso lo puede hacer un oculista. Lo hace es bastante rápido y se puede mirar con bastante facilidad. Cristian, no es que sea dañino tener un aumento más en un lente que en otro, sino que debes tener graduada tu musculatura también para que los dos ojos funcionen correctamente, porque cuando un ojo tiene mayor graduación que el otro, hay uno de los dos que está haciendo mayor esfuerzo físico para poder enfocar. Entonces, cada vez que tú vas leyendo, tú vas moviendo los ojos, y cada vez que saltas de una letra a otra, uno de los ojos tiene que enfocar, o hacer más fuerza para enfocar que el otro, para que la imagen llegue correctamente. Recuerda que la imagen es bilateral de los dos ojos, entonces tú necesitas las dos para poder construir la imagen. Por lo tanto, uno está haciendo más fuerza que el otro. Entonces, no es que sea dañino, que no te va a dañar el ojo, lo que va a ocurrir es que se te va a cansar más un ojo. Y eso se puede corregir si tú detectas que se te cansa la vista muy rápido. Se detecta porque existen varios ejercicios para la musculatura que controla el ojo. Lo otro que pregunta Vanessa es si hay algún ejercicio para mejorar la vista. En general eso es más difícil porque
la vista o la capacidad de ver no solo depende de la musculatura, sino que depende también del cristalino, depende también de la entrada de luz a través de las pupilas, etc. Y eso no es una característica que se pueda mejorar con ejercicios musculares. Algunas de esas no tienen corrección, o solo tienen corrección a través de cirugía. A lo que yo me refería básicamente es al movimiento ocular y a la tensión que generan los músculos que tensan el cristalino, todos esos músculos, que son unos músculos muy pequeñitos, los músculos ciliados, por ejemplo, toda esa musculatura se esfuerza más en un caso y en otro, y hay que acostumbrarla a esta tensión. También puede producir cansancio ocular, algo que les voy a hacer hincapié para que también lo noten, cuando uno está mirando algunos puntos fijos durante mucho rato. Por ejemplo, si ustedes están en una maratón de series, lo más probable es que estén muchas horas mirando solo un punto fijo, o sea, solamente en la pantalla, mucho rato, durante muchas horas, y eso provoca también cansancio ocular, porque en otras palabras requiere tener tensos los músculos mirando un punto fijo durante mucho rato, y al mismo tiempo están moviendo la musculatura interior para regular la luz que está llegando, formando las imágenes. Esa actividad de estar concentrado mucho rato cansa la musculatura y al mismo tiempo también hace que el ojo parpadee menos, por lo tanto se lubrica menos. Todo eso va produciendo, no daño, pero sí mucho cansancio ocular. Por eso hay que estar atento a esas acciones. Bien, qué bueno que tenían estas preguntas del ojo. Vamos a volver a la musculatura esquelética y después vamos a volver a los músculos pequeños también. Pero otra cosa que les quiero recordar de la estructura es que eso era la parte del tejido conectivo que organiza el músculo. Recuerden, la organización aquí es fundamental. Si no está organizado bien el músculo, o sea, si no desorganiza, no produce correctamente la contracción y eso no genera la fuerza necesaria y la acción, por supuesto, se ve deteriorada. La parte muscular ahora, la parte que no el tejido, sino la parte del músculo propiamente tal, de la parte que forma los otros tejidos, también está extremadamente organizada. Recuerden que el músculo entonces estaba organizado en estos fascículos, y estos fascículos están organizados, ¿no es cierto?, en fibras musculares. Es decir, un fascículo contiene muchas fibras musculares. Estas fibras musculares básicamente son una célula, pero una célula especial. Si ustedes miran aquí está la fibra muscular. Si la vemos separada, lo que vemos es que es una gran célula que tiene el núcleo en una zona, que está asociada con algunas células especiales que se llaman células satélites, y esta célula especial, en el caso del músculo, por la forma que tiene y por todas las especializaciones que tiene, se llama fibra muscular, pero es una célula. ¿Ok? Como toda célula tiene características comunes a todas las células, tiene una membrana que la rodea y tiene un citoplasma. La diferencia es que su membrana también está muy especializada, se llama sarcolema. El sarcolema es una membrana plasmática celular, aquí está, sarcolema, es la membrana de esta célula que se llama fibra muscular, pero es una membrana especial. Vamos a ver las diferencias que tiene con las células normales. Y dentro de la célula, en lo que sería el citoplasma de cualquier célula, también hay una estructura especial, por eso ya no se llama citoplasma, sino que se llama sarcoplasma. Y dentro del citoplasma de esta célula están los organelos que nosotros conocemos, están las mitocondrias, está el retículo endoplasmático, que en este caso también tiene algunas especializaciones y por eso se llama retículo sarcoplasmático. Y además existen unas estructuras propias de las fibras musculares. Existen lo que se llaman las miofibrillas. Por lo tanto, una fibra muscular, una célula muscular, está compuesta de cientos de miofibrillas en su interior que están extremadamente organizadas. Profe, ¿a qué se refiere con no cambia? Que no cambie qué cosa, perdón. En la fibra muscular dice célula de músculo esquelético, entre paréntesis, no cambia. Que esta célula en el músculo, esta célula de fibra muscular, el número de células no cambia en un músculo. En general, en condiciones normales, el músculo no cambia su número celular. Lo que cambia es su número de miofibrillas. Por lo tanto, las células en general en los músculos lo que hacen no es crear nuevas células, como ocurre en algunos tejidos, sino que en este caso, estas células crecen porque aumenta el número de miofibrillas interiores. Por lo tanto, cuando un músculo crece, si ustedes hacen ejercicios de musculación, por ejemplo, o un paciente que tiene baja musculatura, hacemos que haga ejercicios de musculación para mejorar su condición física, no va a aumentar el número de fibras musculares, lo que va a aumentar es el tamaño de las fibras musculares. Por eso se llama crecimiento por hipertrofia. En algunos tipos de etapas del crecimiento sí hay aumento del número de fibras musculares, pero eso ocurre en las etapas tempranas del desarrollo.
En los adultos eso podría ocurrir siempre y cuando estuviese sometido a ciertos ejercicios para aumentar el número de fibras musculares, pero eso no es lo más recurrente. Lo más recurrente es que aumente el tamaño de la fibra muscular. Y por eso no crece igual la musculatura en todas las personas con los mismos ejercicios. Si dos personas hacen ejercicios para el bíceps, por ejemplo, su bíceps no crece del mismo tamaño, de la misma forma, porque no tienen igual cantidad de fibras musculares. Gracias, profe. ¿Listo? Dentro de esta fibra muscular, entonces, hay muchas miofibrillas, y la característica de estas miofibrillas, que es lo que le da la contractilidad al músculo, es que tiene una estructura específica que se llama sarcómero, y estos sarcómeros están dispuestos en forma extremadamente ordenada también, constituidos por miofilamentos, es decir, por proteínas contráctiles. Eso es un miofilamento, es una proteína contráctil específica del músculo. Estos miofilamentos entonces se organizan en sarcómeros, formando estas miofibrillas, que son muchos sarcómeros juntos. Fíjense que aquí hay una sola miofibrilla, pero uno puede ver que está lleno de miofilamentos, y cada uno de esos miofilamentos, o de esos grupos de miofilamentos, están formando muchos sarcómeros. De tal manera, entonces, cuando contraigo una fibra muscular, una sola, estoy contrayendo cientos de miofibrillas y al mismo tiempo miles, incluso millones de sarcómeros. Esta parte es la parte plástica. Es decir, si yo realizo ejercicios de musculación, si levanto pesas, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que voy a aumentar el conjunto de sarcómeros dentro de cada miofibrilla, de tal manera que la miofibrilla ahora podría ser más grande, y ahora estas miofibrillas podrían todas crecer, y eso hace que la fibra muscular ahora se hipertrofie, y eso hace que finalmente el músculo se vea más grande. Bien, este sarcómero ahora, cada uno de estos sarcómeros formado por estos miofilamentos, está formado básicamente por proteínas contráctiles, que vamos a revisar un poco más adelante, y está formando esta estructura sarcomérica. Y esta estructura sarcomérica, finalmente, es la unidad funcional del músculo, porque es la que me permite la contractilidad. Es decir, esta es la que permite que estas proteínas contráctiles, estos miofilamentos, básicamente actina y miosina, puedan acercarse o alejarse, produciendo contracción o relajación del sarcómero, y de esa manera contracción o relajación de todo el músculo. Estos microfilamentos forman esta estructura sarcomérica, son muy delgados, y la importancia que tienen es que tienen una gran tasa metabólica, es decir, son muy activos y reaccionan, por supuesto, a señales intracelulares de la fibra muscular, en particular al aumento de calcio. Es decir, ellas interactúan entre ellas porque aumente el calcio en la fibra muscular. Por lo tanto, es muy importante que la fibra muscular reciba los estímulos externos y provoque un aumento de calcio dentro de todas sus miofibrillas, para que finalmente eso provoque el cambio y la movilidad en el sarcómero. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a ir viendo de afuera hacia adentro el músculo, vamos a ver algo de las fibrillas, luego el control nervioso, y después vamos a ir hacia a la parte contráctil, a la parte interna contráctil. Bien, estas fibras, estas células, no son todas iguales. Es decir, si uno hace un corte de un músculo y mira el tipo de fibra que tiene, básicamente tiene dos tipos de fibras. Las fibras tipo 1, las fibras tipo 2, que se dividen básicamente por su metabolismo y por su funcionalidad. Las fibras tipo 1, que son las fibras más pequeñas, se aprecian bien a la microscopía porque suelen ser más rojas, tienen un color más rojo. Y eso es porque están muy irrigadas y porque tienen una alta cantidad de un tipo de hemoglobina especial del músculo que se llama mioglobina, que permite que estas fibras adquieran una gran cantidad de oxígeno. Por lo tanto, su metabolismo es principalmente oxidativo. Utilizan mucho oxígeno para generar la energía, y por eso también tienen una alta cantidad de mitocondrias. Estas fibras entonces funcionan en forma aeróbica, son pequeñas, pero tienen una alta capacidad de generar energía. Tipo 1 AM. Mam. ¿Hay alguien que tiene prendido el micrófono? Si lo puede apagar. Gracias. También existe otro tipo de fibras que está yuxtapuesta con estas fibras rojas o fibras lentas, que se llaman fibras blancas, y se dividen, se caracterizan principalmente a la visión microscópica, porque son más claras, por eso se llaman blancas, y también porque tienen un diámetro mucho mayor. En la imagen, aquí aparece una suerte de dibujo de un corte. Se fijan, aquí están estas fibras rojas, que son más pequeñas, y estas fibras blancas, que son más grandes. Estas fibras grandes tienen menos mioglobina, por lo tanto tienen menor irrigación y tienen menor capacidad de obtener energía de forma aeróbica, principalmente obtienen la energía de forma anaeróbica. Por lo tanto, tienen una capacidad energética más rápida,
pueden generar energía más rápida, por lo tanto puede contraer a sus miofibrillas en forma más rápida que lo hacen las fibras rojas. Pero como son anaeróbicas, esa contracción rápida también dura poco tiempo, es decir, se fatigan antes. Lo que sabemos ahora es que hay incluso otro tipo de fibra intermedia, que se llama fibra tipo 2A, que es una fibra que no es tan rápida como no es tan lenta como las rojas para contraerse, ni es tan rápida para contraerse como las blancas, sino que está en una zona intermedia. Y también tiene un metabolismo intermedio. Es decir, usa parte de metabolismo anaeróbico, pero también usa parte de metabolismo anaeróbico. Se les llama fibra 2A para diferenciarlas de las grandes, las blancas, que ahora se llaman fibras 2B. Y cuando hacen un corte real de un músculo, sobre todo músculos grandes, como el cuádriceps, como el bíceps, lo que encuentra son fibras intermedias, fibras blancas y fibras rojas, es decir, encuentra de todos tipos. Si uno realiza ciertos ejercicios que favorezcan la contracción de una fibra u otra, después de un tiempo de entrenamiento, la disposición de estas fibras será distinta. Por ejemplo, si una persona realiza ejercicios de musculación donde hace ejercicios de alta fuerza, pero de poco tiempo, es decir, de contracción durante un tiempo muy corto, normalmente favorece la actividad de las fibras blancas. Y a la larga lo que ocurrirá es que estas fibras crecerán sobre las fibras rojas. Por eso la musculatura de un levantador de pesas, por ejemplo, es distinta. Es básicamente musculatura de fibras blancas con una gran cantidad de estas fibras de alto diámetro, y los músculos que requieren mucha potencia para ejercicios muy rápidos, pero de alta potencia, son músculos muy grandes. En cambio, una persona que realiza, por ejemplo, maratones, requiere musculatura más bien de las fibras rojas, requiere una musculatura que no se contraiga tan rápido, pero que se fatigue muy lento para poder hacer estos ejercicios que son más bien de resistencia, más que ejercicios de fuerza. Por lo tanto, tiende a privilegiar la disposición de las fibras rojas sobre las blancas tienden a bajar su tamaño y por eso su musculatura también es distinta, suele ser una musculatura bastante más alargada. Esto también cambia la angiogénesis, la musculatura en esta zona es bien irrigada, en esta zona tiene menor irrigación al interior, pero tiene mayor irrigación por fuera, por lo tanto se marca mucho más la irrigación externa de la fibra que la interna, a diferencia de lo que ocurre con este otro tipo de deportistas. Bien, estas fibras que están dentro del músculo, estas células, tienen una disposición de las miofibrillas ahora muy ordenada, extremadamente ordenada dentro de la célula. De tal manera que están en posiciones fijas. Para que se queden con la idea, si hacemos la extracción y solo miramos dos miofibrillas dentro de una fibra muscular, dentro de una célula muscular, lo que vemos es que hay una estructura extremadamente ordenada. Primero, la membrana externa, la membrana del sarcolema, tiene algunas especializaciones. Es decir, la membrana del sarcolema no está delimitando específicamente la zona exterior, sino que tiene un sistema de túbulos que son invaginaciones que ingresan o que se acercan mucho al interior de la célula. Eso se llaman túbulos transversos. Y muy cerca de esta estructura de sarcolema externa, la parte más afuera, tenemos especializaciones del retículo sarcoplasmático, que son estas cisternas terminales, que están muy cerca de estos túbulos transversales. Esa es la primera modificación diferencial que tiene la célula muscular. Y al interior tenemos inmediatamente muy cerca del retículo sarcoplasmático, muy cerca de él, tenemos a las miofibrillas. Estas miofibrillas, ¿no es cierto?, entonces tienden a los sarcómeros y están extremadamente ordenadas. Y están en posiciones fijas porque estas miofibrillas en sus extremos están unidas también a la membrana del sarcolema, en una posición más externa, por proteínas especiales. Una de las más importantes es la distrofina, y mantiene a estas miofibrillas en la posición correcta. De esa manera, entonces, se ordena el interior de la célula para que esta actividad sea totalmente eficiente y resulte en una contracción correcta. De hecho, el núcleo queda más bien a la periferia, a diferencia de lo que ocurre en otras células, para dejar el espacio para que las miofibrillas estén ordenadas correctamente. Muy importante, entonces, estas proteínas de anclaje. Cuando esas proteínas de anclaje, hay varios tipos, pero la más importante es la distrofina, pero hay varias que permiten esta interacción con la membrana del sarcolema, manteniéndola unida. Existe una enfermedad genética donde lo que ocurre es que esta proteína, que se llama distrofina, que une a estas miofibrillas con la membrana del sarcolema de la célula completa muscular, tiene una alteración genética que no permite que la acción de anclaje sea correcta y se desordena el interior de la célula muscular. Esa enfermedad se llama distrofia muscular de Duchenne
Y lo que ocurre con los pacientes en ese caso es que los pacientes tienen debilidad muscular porque sus miofibrillas dentro de la fibra muscular no están ordenadas correctamente, por lo tanto cada vez que hay contracción se produce una contracción débil porque no tienen el orden correcto. Esta enfermedad, como es genética, se manifiesta a inicios del desarrollo, por lo tanto tienen muy mal pronóstico los pacientes que sufren la distrofia muscular. Normalmente los padres se dan cuenta cuando el niño tiene muchas dificultades para empezar a realizar las acciones musculares que debiera realizar según su edad. A los 6 meses, por ejemplo, debiera sentarse, cualquier niño de 6 meses normal debiera sentarse en la cama o tratar de sentarse solo en la cama, utilizando su musculatura, ya a los 6 meses. Estos niños no lo hacen generalmente, les cuesta mucho caminar, los niños en general caminan cuando ya tienen 1 año. Estos niños al año todavía no desarrollan fuerza suficiente para caminar, normalmente se gatean todavía, se arrastran, y cuando están más grandes les cuesta muchísimo ponerse de pie, fíjense, mucha debilidad muscular, tienen que ayudarse con musculatura externa, con los brazos, y cuando están de pie no están en una posición correcta tampoco porque la tensión muscular basal no es buena, sino que es baja. Por supuesto, como les contaba al principio, la musculatura tiene relación con el sistema osteomioarticular, de tal manera que el crecimiento de los huesos, que depende también de la tensión muscular en parte, como estímulo, en ellos tampoco es correcto. Y lo que ocurre normalmente es que en las edades ya saliendo de la etapa infantil, entrando en la etapa juvenil, normalmente la debilidad muscular no les permite mantener la tensión suficiente para mantener el esqueleto óseo largo en una posición correcta, y tienen tanta debilidad muscular que normalmente terminan en sillas de ruedas. Algunos de ellos con ejercicios de rehabilitación, con fisioterapia, pueden desarrollar una mejora en la condición y pueden desarrollar fuerza de tal manera que no necesiten la silla de rueda, pero sí normalmente tienen bastantes problemas locomotores. Y todo eso está dado básicamente por una proteína mal plegada o genéticamente mutada que no permite esta correcta estructura muscular al interior de la célula. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ahora vamos a pasar a la inervación nerviosa de estas fibras y después vamos a ver la parte contráctil. Profe, ¿cuál era el ¿Sí? nombre de esa proteína? Distrofina se llama en español. Distrofina. Claro, Gracias. distrofina en inglés, y de ahí el nombre distrofia muscular, que en el fondo que es la distrofina. De hecho, el nombre se lo pusieron por la enfermedad, porque la enfermedad se bautizó por el señor Duchenne como distrofia muscular, que significa que tiene una suerte como, no de atrofia, no es que no tenga músculos, sino que los músculos no funcionan correctamente, por eso se llama distrofia y no atrofia. Y cuando descubrieron que el causante era esa proteína, le pusieron el nombre distrofina. Va por ahí la idea. Profe, ¿qué pronóstico de vida tiene la distrofia? La distrofia, por suerte, tiene pronóstico de vida normal, es decir, los pacientes tienen un ciclo de vida normal, solo que con muchas dificultades locomotoras. ¿Podría afectar los músculos de respiración? No es lo más habitual. En general, la distrofia lo que hace es afectar los músculos esqueléticos grandes. No tiene, por suerte, tanta injerencia sobre los músculos respiratorios, aunque sí estos pacientes realizan una acción más extenuante, más allá del basal. Cuando requieran mayor actividad muscular para la caja torácica, sí tendrán alguna suerte de dificultad respiratoria. Ellos generalmente tienen mayor dificultad para hacer deporte, aunque con terapias de fisioterapia desde edades tempranas, incluso pueden llegar a hacer alguna actividad deportiva sin mayores complicaciones. Depende también mucho Profe, del grado, porque no son todas iguales. Hay grados de distrofia muscular dependiendo de esta patología, ¿sí? ¿el calambre muscular se asocia a esta estructura o nada que ver? No, el calambre muscular tiene que ver con agotamiento, como había dicho antes. Tiene que ver Ah, básicamente con que la estructura se agota, no hay una buena intercambio ni de calcio, ni tampoco de oxígeno para generar energía, y normalmente el recambio, el ciclo que se debe ocurrir, el ciclo que debe ir de recambio del calcio sobre todo, y de los metabolitos como el ácido láctico, para que haya una correcta contracción, ese ciclo no se alcanza a cumplir y el músculo se empieza a sobrecontraer y se produce el calambre. Y ah, cuando estamos en una etapa de descanso, el músculo reclama energía y quiere recuperar el metabolismo para excretar los metabolitos y recibir oxígeno. A veces hace sacudidas tan potentes que el músculo se queda contraído mucho rato y da el calambre, que es el típico calambre nocturno que da cuando uno está relajado completamente y se contrae la musculatura de una pierna después de haber hecho ejercicio y da este calambre. Eso básicamente tiene que ver con agotamiento. ya. Es una Ya. condición normal en todo caso, los calambres son fisiológicos, no son patológicos. Salvo que ocurran cuando tú no has realizado actividades extenuantes. Si te dan calambres y tú no has hecho ejercicio de ningún tipo de eso, en ese caso se considera una sintomatología que podría
dar cuenta de alguna patología, pero en general el calambre normal no debiera ser patológico y no fisiológico. También el calambre suele dar cuando uno está en malas posiciones, ¿ah? Cuando uno tiene tensados los músculos en una posición mucho rato y una posición no muy cómoda, en general el músculo se agota rápidamente y genera un calambre como respuesta para que uno corrija la posición. Bien, veamos el control nervioso ahora que ya repasamos la parte de las fibras. El control nervioso está dado en el caso del sistema nervioso desde la zona central, es decir, hay una vía que baja de las cortezas motoras, baja por la columna y luego desde la columna hacia los músculos hay una red nerviosa específica para estos músculos, se llama sistema nervioso somático. Cuando cuando entremos al módulo nervioso, vamos a ver de nuevo en detalle este sistema nervioso somático, pero básicamente son neuronas especializadas que van a controlar la musculatura esquelética. Solo tienen un efecto sobre la musculatura esquelética y no sobre otros tipos de musculatura. Como son especiales, se les llama también neuronas motoras, y como hay varios tipos de neuronas motoras a las que salen de la columna y que van a través del sistema somático a controlar a los músculos, se les llama neuronas motoras de tipo alfa o alfa motoneuronas. ¿Sí? Es un tipo de neurona especial. Existen otras motoneuronas que tienen otras funciones relacionadas con el movimiento, pero que son de otro tipo, tienen otro control. Ahí aparecen las gamma motoneuronas, las delta motoneuronas. Esas las vamos a ver cuando veamos el control motor nervioso dentro del sistema del módulo del sistema nervioso. Por ahora me interesa entonces que recuerden que sus músculos están controlados por neuronas especiales que van, por supuesto, agrupadas en varias neuronas dentro de un nervio motor que va desde la parte central hacia la periferia. Es una vía eferente motora que controla la musculatura. Para controlar la musculatura, y recuerden que la característica distintiva es que estos músculos esqueléticos tienen la posibilidad de generar distintos grados de fuerza, distintos grados de tensión, y eso está dado por este tipo de control nervioso, es decir, por las neuronas motoras. Es posible que nosotros desarrollemos distintos grados de tensión porque las neuronas motoras pueden controlar cuánta cantidad de fibras se están contrayendo en un momento, y lo podemos hacer además en forma voluntaria. Es decir, cuando usted quiere tomar un vaso, por ejemplo, o una taza, y regula cuánta fuerza necesita para eso, lo que está haciendo es que está controlando a través de las neuronas motoras cuántas fibras musculares necesita contraer para generar la fuerza correcta. Si realiza menos fuerza que eso, lo más probable es que no pueda tomar el vaso, y si se realiza fuerza excesiva, se le va a dificultar mucho el movimiento. Por eso el control es bastante importante desde la fibra, la alfa motoneurona. Para eso se requiere que esta neurona motora tenga una interacción específica con la célula muscular. Hay una interacción aquí nerviosa muscular muy específica y que es muy similar a lo que ocurre cuando hay comunicación entre dos células nerviosas. Por eso también se llama sinapsis muscular o sinapsis neuromuscular o unión neuromuscular, porque es una interacción nerviosa muscular. También, por su forma, fíjense que tiene una forma como de parche, también se le llama placa motora o placa terminal. Todos esos nombres son equivalentes, es lo mismo. Si ustedes se fijan en la imagen que está a la derecha arriba, hay un corte histológico mirado al microscopio en que se preservó la estructura nerviosa y se preservó la estructura muscular. Y si uno se da cuenta, aquí hay varias fibras musculares, estas son fibras de a una, y si nos damos cuenta, hay una fibra controlada o que está interaccionando con una placa terminal, y es distinto, esa placa terminal viene de un terminal distinto al que está controlada otra fibra muscular, y lo mismo otra fibra muscular, etc. Es decir, la alfa motoneurona puede generar muchos terminales y de esa manera contactarse específicamente con distintas fibras musculares. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la diferencia entre la neurona motora y la unidad motora? Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, ya. Gracias. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces tenemos inervación por alfa motoneuronas. Cada célula muscular, y eso es muy importante, está inervada por un terminal nervioso, de tal manera que una neurona, una sola neurona, puede tener muchos terminales, y con esos muchos terminales inervar a muchas células musculares. Por lo tanto, la unidad motora, o lo que llamamos unidad motora, es la alfa motoneurona con todas las fibras musculares que ella misma inerva. Entonces, una unidad motora es una motoneurona más todas las fibras que ésta puede inervar. Por ejemplo, en este caso, esta unidad motora sería esta alfa motoneurona y sus tres terminales con sus tres fibras que está inervando.
Eso sería una unidad motora. Por supuesto, los músculos tienen muchísimas unidades motoras, en el nervio van muchísimas alfa-motoneuronas que logran inervar completamente el músculo. Vamos a volver sobre el tema de las unidades motoras porque es muy importante para entender cómo funciona el control motor. Esta motoneurona entonces lo que hace es llevar el impulso eléctrico hacia sus terminales de tal manera que ahora se provoca una depolarización en el músculo que finalmente da la contracción. Esa es la función de esta neurona motora. Si ustedes se fijan en la gráfica, aquí aparece está medido en el tiempo y medimos el tiempo en que ocurre un potencial de acción a través de la fibra de la alfa-motoneurona y que ésta llega a los terminales. Una vez que llegó a los terminales, fíjense aquí está el tiempo, llegó el potencial de acción a los terminales de la alfa-motoneurona. Esto dura un tiempo muy breve. En un tiempo casi inmediato, muy poquitos milisegundos después, lo que ocurre es que ahora aparece el potencial de acción, pero en la fibra muscular. Es decir, pasó el potencial de acción de la alfa-motoneurona, pasó a la membrana, el sarcolema del músculo esquelético, y eso se demoró muy poquito. Por lo tanto, la función de las alfa-motoneuronas para controlar estas fibras musculares es, a través del potencial de acción, generar un potencial de acción también en la fibra muscular, y eso trae como consecuencia la contracción muscular. Bien, como una unidad motora es una alfa-motoneurona y todas las fibras que ella inerva, vamos a tener distintos tipos de tamaño de unidades motoras. Van a haber unidades motoras grandes, donde una sola alfa-motoneurona va a controlar muchas fibras musculares, y vamos a tener unidades motoras pequeñas, donde una sola fibra muscular controla muy poquitas unidades musculares, o muy pocas fibras musculares. Aquí tenemos dos, por ejemplo. Tenemos una unidad muscular grande, una unidad motora grande, por eso la neurona también es más grande y tiene muchos terminales, y una unidad motora pequeña, tiene un diámetro más pequeño también, y tiene poquitos terminales, controla pocos terminales. ¿Por qué tenemos dos tipos de tamaño? ¿Cuál es la ventaja que da uno u otro? Eso va a depender del tipo de músculo. La neurona o la unidad motora pequeña, con esta motoneurona más pequeña, tiene la gracia de que es más precisa porque puede generar rápidamente los cambios de potencial, es decir, puede conducir rápidamente el potencial de acción, y controla finamente muy poquitas unidades motoras, perdón, muy pocas fibras. Perdón. En cambio, la unidad motora grande es más lenta, ¿sí? Porque es más grande su tamaño, cuesta un poco más generar el potencial de acción, transporta su potencial de acción ahora a muchas fibras musculares y puede producir la contracción de cientos de fibras musculares con un solo estímulo. Por lo tanto, tiene la posibilidad de abarcar una gran cantidad de músculo. Esto le permite tener una mayor cantidad de potencia de contracción, pero es menos específica que lo que ocurre con esta fibra muscular, que genera una fuerza menor, pero mucho más precisa. Esta genera más fuerza, pero con menor precisión. Por eso cuando uno revisa los músculos, aquí tenemos dos unidades motoras en este dibujo, una unidad motora más grande, que tiene 3 terminales, y una unidad motora pequeña, que tiene, ¿no es cierto?, menos terminales. Los músculos en general tienen una combinación de ambas unidades, tienen una cierta cantidad de unidades motoras grandes y una cierta cantidad de unidades motoras pequeñas. Pero dependiendo de la naturaleza del músculo, si es un músculo grande para hacer fuerza, principalmente va a tener unidades motoras grandes. Y si es un músculo pequeño para precisión, va a tener principalmente unidades motoras pequeñas. La diferencia entonces entre el músculo del ojo, como los que estábamos conversando antes, que controlan el movimiento ocular, es que son músculos pequeños que tienen principalmente muchísimas unidades motoras pequeñas, es decir, tienen una gran inervación nerviosa, pero con unidades discretas, muy pequeñas, y eso lo hace que el músculo sea muy preciso. Pero por lo mismo, este músculo no genera una cantidad de fuerza muy grande porque es un músculo pequeño, pero sí genera mucha precisión. En cambio, los músculos grandes, como el soleus, por ejemplo, el gastrocnemius, el cuádriceps, el bíceps, son músculos muy grandes, están hechos para generar una gran cantidad de fuerza, ayudar a mover un miembro completo, por lo tanto, no tienen una inervación tan grande, pero sí cada una de sus motoneuronas recluta a muchas fibras musculares, por lo tanto tienen unidades motoras muy grandes, y eso les permite generar rápidamente una gran cantidad de fuerza, pero son bastante menos precisos que lo que ocurre con este músculo ocular. Lo mismo ocurre con los músculos de los dedos. Los músculos de los dedos también son pequeños, pero son extremadamente precisos porque tienen una alta inervación nerviosa, porque tienen unidades motoras pequeñas.
María, más que las pequeñas sean más específicas, son más precisas. Eso sería como el término correcto. Por lo tanto, puedes desarrollar fuerza gradualmente muy precisa sobre muy poquitas fibras, y eso permite que tú muevas el ojo muy lentamente o lo puedas mover muy rápidamente, es decir, puedas controlar el movimiento en forma muy, muy fina. Es lo mismo que ocurre con los dedos. Eso ocurre también con otros órganos, por ejemplo, la inervación de la lengua también tiene una unidad motora pequeña para tener mayor precisión. Bien, vamos a revisar ahora entonces qué es lo que hace la unidad, la alfa-motoneurona, cómo se comunica en esta zona, cómo se comunica con la fibra muscular, qué hay en esa placa motora. Bien, lo que hay en la placa motora, miren el dibujo que está a la izquierda arriba, aquí tenemos, ¿no es cierto?, dibujado una fibra muscular, y aquí está el terminal de la neurona, de la alfa-motoneurona, que controla a esta fibra muscular. Dentro están las miofibrillas, y lo que vemos es que hay una interacción neuromuscular aquí muy precisa. Si vemos qué es lo que hay en esa interacción neuromuscular precisa, específica, lo que vemos es un terminal sináptico, un terminal nervioso sináptico, que tiene la capacidad de secretar vesículas con un neurotransmisor. Por lo tanto, a pesar de que están extremadamente juntas, muy cerquita el terminal sináptico con la membrana del sarcolema, la membrana de la célula nerviosa, no están en contacto específico físico, sino que solo están muy cerca para que la liberación del neurotransmisor tenga efecto sobre la membrana del sarcolema. Bien, si ustedes recuerdan de las clases anteriores, ¿cuál es el neurotransmisor específico de las uniones neuromusculares? Es un solo neurotransmisor y es el mismo para todas las unidades, para todas las uniones neuromusculares. Es el mismo neurotransmisor siempre. De hecho, es el neurotransmisor específico del control periférico del sistema nervioso. En el sistema nervioso central hay otros neurotransmisores, como veremos en sinapsis, pero en la parte periférica de control motor solo está este neurotransmisor presente. Exactamente, la acetilcolina. Aquí está escrito acetilcolina. Ese es el neurotransmisor específico de esta zona. Por lo tanto, lo que debe haber en la membrana del sarcolema son específicamente receptores para acetilcolina. ¿Sí? Estos receptores son entonces específicos para la acetilcolina. Aquí tienen una foto de la realidad. Aquí está el nervio donde vienen todas las alfa-motoneuronas. Y aquí, en esta zona específica, en esta zona aquí, se ramifican los terminales nerviosos y aquí están las placas motoras que controlan a esta fibra muscular. Bien, vamos a revisar ahora entonces esta unión sináptica, porque quiero destacar algunos aspectos que son específicos y que la hacen distinta a la unión sináptica en el sistema nervioso central. Esta sinapsis es distinta a lo que ocurre en las otras sinapsis regularmente entre neurona y neurona. Bien, esta unión, esta placa muscular, lo que permite es que el potencial de acción se transforme en una señal química, en un neurotransmisor, y esto se transmita a la membrana del sarcolema para volver a generar un potencial de acción. Esta placa terminal, entonces, en esta placa terminal, la diferencia que tenemos con lo que ocurre en una sinapsis regular es que esta sinapsis especial, esta sinapsis neuromuscular, es extremadamente eficiente, es muchísimo más eficiente que lo que son las sinapsis del sistema nervioso central. Cuando digo que es eficiente, me refiero a que cada vez que se libera neurotransmisor desde el componente nervioso, desde la alfa-motoneurona, del terminal de la alfa-motoneurona, cada vez que se libera acetilcolina, automáticamente esto tiene efecto de generar un potencial de acción en la membrana del sarcolema. En el 99.9% de los casos, cada vez que un estímulo llegue hasta esta zona, la liberación de acetilcolina generará casi el 100% el potencial de acción. Eso no ocurre en las sinapsis centrales del sistema nervioso. No es tan eficiente. Tienen que haber a veces varios estímulos para que recién se genere un potencial en la siguiente neurona. Aquí no. Aquí es extremadamente eficiente. ¿Dónde está la eficiencia? ¿Por qué está la eficiencia? Eso está dado por la estructura principalmente. O sea, nuevamente, la estructura es muy importante. ¿Por qué es tan eficiente? Porque la membrana del sarcolema, a diferencia de lo que ocurre en otras sinapsis, está invaginada. ¿Se fijan aquí que aquí se notan las invaginaciones? Bien, si hacemos un corte de eso, lo vemos en forma plana, en 2D, lo que vemos es el terminal de la alfa-motoneurona y los neurotransmisores que se dirigen específicamente a esa zona,
Y cuando estos son liberados, se encuentran que la membrana del sarcolema tiene una mayor superficie de contacto porque está invaginada en esa zona, muy invaginada, y tiene muchísimos receptores para acetilcolina. De tal manera entonces que es extremadamente eficiente. Bien, ¿cómo ocurre el proceso? Ocurre así. Por todas las vías nerviosas, desde la parte central, viene el potencial de acción viajando, se va a estos nervios del sistema nervioso somático y empieza a viajar por nervios específicos hacia musculaturas específicas para inervarlas. Cuando el potencial de acción llega al terminal nervioso de la alfa-motoneurona, lo que va a ocurrir es que ese potencial de acción depolariza este terminal y en respuesta a esa depolarización se abren canales dependientes de voltaje, es decir, que solo reaccionan cuando hay depolarización y son específicos para calcio. ¿Qué va a ocurrir entonces? Va a ingresar el calcio al terminal y ese ingreso de calcio, por un mecanismo que veremos después en nervioso, provoca la fusión de las vesículas con neurotransmisor en la zona que está justo sobre la membrana del sarcolema y se provoca la liberación de la acetilcolina hacia el medio sináptico, hacia el espacio sináptico. Como dije antes, esto es muy eficiente, por lo tanto hay muchísimos receptores y eso inmediatamente es sensado por los receptores que están en esta zona. ¿Qué receptor es el que está en esta zona? La acetilcolina tiene varios tipos de receptores, no tiene solo uno. En este caso, el receptor que está en esta zona invaginada, donde llegan la liberación de la acetilcolina por la fusión de estas vesículas, ese receptor es un receptor específico que se llama receptor de acetilcolina del tipo nicotínico. La acetilcolina también tiene otro receptor, que está en otras zonas, que se llama receptor de acetilcolina del tipo muscarínico. En este caso, este receptor se llama del tipo nicotínico. El nombre deriva de cómo se fue descubierto. Se descubrió porque este receptor tiene afín por la nicotina, puede reaccionar, entonces, o se puede unir a la nicotina, más que reaccionar, se puede unir a la nicotina. Y usando la nicotina como marcador lo descubrieron y se dieron cuenta que en las uniones neuromusculares solo habían receptores que se podían identificar con la nicotina, y por eso le pusieron receptor nicotínico. Pero es un receptor para el neurotransmisor, para acetilcolina, y tiene la gracia que funciona como un canal iónico. Cada vez que la acetilcolina interacciona con él, este receptor se transforma o funciona como un canal, se abre y deja ingresar sodio a la célula muscular, y puede salir un poco de potasio también a través de él, pero principalmente lo que ocurre es el ingreso de sodio. Así que ahí está la estructura, se abre e ingresa una gran cantidad de sodio a la célula. Estimados, ¿qué le pasa a una célula si se llena de sodio que tiene cargas positivas? ¿No es cierto? El sodio es un ion positivo. Entonces ingresa sodio a la célula y esta se llena de sodio por el efecto de la acetilcolina. ¿Qué le debiera ocurrir a esa célula por esa gran cantidad de cargas positivas que ingresa? Si ingresa sodio que tiene carga positiva, ¿esta célula se hace más positiva o se hace más negativa? Veámoslo de esa manera mejor, es más fácil. Si ingresa una gran cantidad de sodio con cargas positivas, ¿qué pasa al interior de esa célula? ¿Se vuelve más positiva o se vuelve más negativa? ¿Qué creen ustedes que pasa? Positiva. Se vuelve mucho más positiva. Si se aumentan las cargas positivas dentro de una célula, ¿esta se depolariza o se hiperpolariza? ¿Qué creen ustedes? Se depolariza o se despolariza, que es lo mismo, porque las células regularmente están negativas adentro, ¿no es cierto? Están más positivas afuera, hay una diferencia de potencial grande, pero ahora se empiezan a hacer más positivas, se empiezan a parecer a la carga que está afuera, por lo tanto se empiezan a depolarizar. Entonces cuando una célula se vuelve más positiva, el proceso se llama depolarización. El proceso contrario es cuando una célula se llena de cargas negativas o pierde cargas positivas que la hacen ponerse más negativa. En ese caso el proceso se llama hiperpolarización, que es el proceso contrario. Bien, esta entonces depolarización por la actividad del receptor de acetilcolina nicotínico, que permite ingresar sodio, es fundamental, porque cuando eso ocurre, fíjense acá, aquí se liberó la acetilcolina, ingresan las cargas positivas, esta célula se depolariza, y dentro de esta placa muscular y alrededor de ella existen otros canales
que son dependientes de voltaje, que están en la membrana del sarcolema, que reaccionan a esa depolarización inducida por la acetilcolina, y su respuesta es abrirse y dejar entrar todavía más sodio, de tal manera que esto se depolariza aún más, llegando a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción ahora, o lo que logramos con esta acción, fue pasar el potencial de acción desde esta motoneurona, que fue el que generó la salida de acetilcolina. Ahora ese potencial de acción se regeneró por este mecanismo en la membrana del sarcolema. ¿Cuál fue el beneficio? Que con solo un terminal pudimos generar un potencial de acción en una célula grande, en toda la célula del sarcolema. Por lo tanto, este proceso se llama acoplamiento-excitación. Se acopló la excitación de la alfa-motoneurona a la excitación de la membrana de la fibra muscular. Bien, para que quede más claro, vamos a ver un video de lo que acabo de decir, cómo ocurre este proceso. Fíjense ahí, llegó el potencial de acción. Una vez que el potencial de acción ha llegado, se genera la fusión de las vesículas, que fue lo que dijimos antes, por la entrada de calcio. Ahí se abrió el canal verde ese, que es el canal de calcio de la de voltaje. Ingresó el calcio, se fusionan las vesículas en el terminal de la alfa-motoneurona y se libera acetilcolina. En la membrana invaginada del sarcolema, esa que está ahí, lo que va a ocurrir ahora es que los receptores nicotínicos, ahí está la acetilcolina en el espacio sináptico, va a interaccionar con el receptor nicotínico y este se abre, funciona como un canal, dejando ingresar el sodio. Eso va a provocar entonces la depolarización de la membrana del sarcolema, de toda la membrana, y ahora la membrana del sarcolema abre más canales dependientes de voltaje para sodio y genera un potencial de acción que se mueve o que viaja por toda la membrana del sarcolema. Bien, ¿cómo se termina la acción de la membrana de la célula muscular, de la célula alfa-motoneurona sobre la célula muscular? ¿Cómo termina la interacción para que, por supuesto, termine el efecto de la acetilcolina? Eso ocurre porque la acetilcolina es metabolizada por estas moléculas que están aquí, dibujadas en azul, que son enzimas que se llaman acetilcolinesterasas, que lo que van a hacer es, lo voy a llevar al final esto, para que vean, aquí está, perdón. Una vez que ya pasó la acción, la acetilcolina ahora va a ser metabolizada por esas enzimas que están ahí, que se llaman acetilcolinesterasas, y van a separar a la molécula de acetilcolina en acetil y colina. Y ahora esa molécula ya no tiene efecto sobre los receptores. Así se termina la acción de la alfa-motoneurona sobre la célula muscular. Aquí está un dibujo de lo mismo. Se liberó la acetilcolina, pero la acetilcolina termina su acción porque hay una acetilcolinesterasa que también está en la membrana del músculo, que la separa en dos, en colina y acetato, y una parte de ella es recaptada para volver a formar acetilcolina dentro del terminal, a modo de eficiencia, y el acetato se pierde en el intersticio y luego se va a la circulación. Profe, ¿Sí? esa enzima la produce el músculo, ¿cierto? Es una enzima de membrana que está normalmente inmediatamente al lado de los receptores nicotínicos de acetilcolina, está justo al lado. Entonces, cada vez que se produce la interacción con el receptor de la acetilcolina, cuando la interacción termina, esta acetilcolina automáticamente es degradada por esta enzima, acetilcolinesterasa. Bien, ¿qué logramos con esto entonces? Logramos que se generara en la membrana del sarcolema un potencial de acción, ¿sí? Eso fue lo que logramos finalmente con esta primera parte, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre después con ese potencial de acción? Porque esto fue solo generarlo. Para eso se requiere, por supuesto, la acetilcolina, esa es la gracia. Una vez que se generó, viaja por toda la membrana del sarcolema. Y yo les había contado antes, y habíamos recordado antes, que esta membrana era especial porque tenía unas invaginaciones, que era un sistema tubular que se llamaban túbulos T, o túbulos transversales, y este potencial de acción ahora viaja por toda la membrana del sarcolema, incluido los túbulos T. Por lo tanto, puede ingresar ahora este potencial de acción, ir bajando por esos túbulos T, y lo que va a ocurrir ahora es que esta estructura de los túbulos T tiene una asociación específica con cisternas terminales del retículo sarcoplasmático. De tal manera que cuando el potencial de acción
pase por esta estructura especial del túbulo T asociada a la cisterna terminal interna del retículo sarcoplasmático, el potencial de acción lo que va a provocar es la liberación de calcio al interior de la célula muscular desde este retículo. En otras palabras, toda esta generación de potencial de acción en la membrana del sarcolema es para generar la liberación de calcio controlada, dependiente de este potencial de acción, a través de la interacción del túbulo T con el retículo sarcoplasmático. Y lo que va a ocurrir ahí es que se liberará calcio al interior de la membrana de la célula muscular. Esa liberación de calcio dentro de la membrana muscular es la que provocará finalmente la contracción. Por eso, el proceso completo ahora, desde que se libera la acetilcolina acá, se genera el potencial de acción, y este genera la liberación de calcio en esta estructura de túbulo T con cisterna terminal, y ese calcio genera la contracción, todo ese proceso se llama acoplamiento, excitación, por la parte eléctrica, contracción, que es finalmente el efecto final que vemos en el músculo. Por lo tanto, la generación de contracción es un proceso controlado eléctricamente, pero que requiere del paso por la acetilcolina y del paso de la liberación intracelular de calcio, que aumente el calcio en forma intracelular. Para eso entonces, este retículo tiene que tener especializaciones para que interaccione correctamente con los túbulos T. Para eso tienen que imaginarse que al interior de la célula, aquí teníamos la célula muscular, ahora lo que vamos a ver es la estructura del sarcoplasma dentro o comunicado con esas fibras. Aquí está, entonces si hacemos un corte y lo vemos más grande, lo que vemos es esto. Aquí está el núcleo, aquí está la membrana del sarcolema, ¿no es cierto? La parte que recubre a la célula por fuera. Pero si ustedes se fijan, existen aquí, se ven unos hoyitos. ¿Ahí? Esos son los túbulos T. Si hacemos un corte, lo que vemos es que hay una invaginación y los túbulos T ingresan a la célula y lo que hacen es estar rodeando a los túbulos T, es estar rodeando a las miofibrillas dentro de la célula. Fíjense que aquí en el corte se ve como los túbulos T rodean, como si fueran un anillo, a las miofibrillas. Y además, en el interior, el retículo está formando estas estructuras de retículo sarcoplasmático que están en interacción con los túbulos T. Y todo eso queda sobre la parte contráctil, queda todo eso sobre la miofibrilla. Entonces, por eso es muy importante que se genere potencial de acción, ingrese por estos túbulos T y genere que estas cisternas que están en interacción con el túbulo T liberen el calcio hacia esta miofibrilla y ese calcio va a provocar la contracción. Si vemos de forma más esquemática, lo que tenemos es esto entonces, aquí está la membrana del sarcolema, en la que se depolariza por la acetilcolina, aquí ingresa el túbulo T, fíjense cómo rodea la miofibrilla, y además también está rodeando la miofibrilla el retículo, por lo tanto se produce una interacción entre el túbulo T y el retículo sarcoplasmático. Esa interacción, si ustedes la miran bien, tiene un túbulo T y tiene por un lado una cisterna y por otro lado otra cisterna. Por lo tanto, la estructura específica para la liberación de calcio, esa estructura entre el túbulo T y las cisternas terminales, se llama triada. ¿Por qué se llama triada? Porque hay un túbulo T adosado por ambos lados a dos cisternas terminales. Eso es lo que se llama la triada. ¿Qué es lo que hay en la triada? Y con esto vamos a terminar para salir a descansar un ratito. ¿Qué hay aquí en la triada que permite que el potencial que viaja por el túbulo T genere liberación de calcio? Lo que hay ahí es una interacción física a través de canales específicos. Aquí vemos un zoom de esta parte. Vamos a mirar esta parte de ahí, en forma más grande para ver las moléculas. Y lo que tenemos es que el túbulo T, el que conduce el potencial, tiene una molécula que está dibujada acá en rojo, una molécula grande que se llama receptor de dihidropiridinaas, así es el nombre farmacológico, pero en realidad es un canal de calcio, pero que este canal tiene la característica que está unido físicamente, fíjense aquí en el dibujo que está al lado, está unido físicamente a otra molécula, esa que está en color púrpura, pero esa molécula está en la membrana de la cisterna terminal, y ahí se provoca la interacción túbulo-cisterna, por estas dos moléculas que están físicamente unidas. Por lo tanto, el proceso es... A ver, Vanessa tiene una pregunta. Dice, ¿los túbulos T rodean las miofibrillas? Sí, aquí están los túbulos T, se invaginan y rodean a las miofibrillas. ¿Estos túbulos son los que liberan el calcio? No. Lo que hacen los túbulos T es solo conducir el potencial de acción para hacer que éstas
cisternas que están al lado, que están pegadas a él, estas cisternas que son parte del retículo, estas son las que tienen calcio adentro, estas son las que lo liberan. El túbulo T es solo para conducir el potencial de acción hacia el interior y conducir el potencial de acción hacia estas cisternas. Entonces, cuando el túbulo T, aquí está de nuevo, conduce el potencial de acción, gracias a la interacción física de las moléculas que hay ahí, esta cisterna ahora es la que libera el calcio. Esta cisterna que está aquí dibujada en amarillo, está llena de calcio por dentro. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando llega el potencial de acción, es que este canal que está en rojo, este canal que está en la membrana del túbulo T, provoca que el canal ahora que está físicamente pegado a él, pero que es parte de la cisterna terminal, que también es un canal de calcio, se llama canal de calcio receptor de rianodina. Los nombres son farmacológicos, la rianodina es un fármaco de origen vegetal, y por eso se le pusieron el nombre, pero es un canal de calcio también, que cada vez que el potencial de acción pasa por aquí, este canal rojo, el túbulo T, mueve físicamente a este canal de rianodina y este canal se abre y deja liberar calcio. Una cosa así. Aquí está. Entonces, esta es la membrana del túbulo T ahora, aquí está el canal de dihidropiridinas y aquí está el canal de calcio de rianodina que está en la membrana de la cisterna interna, de tal manera que cada vez que el potencial pasa por aquí, este canal, que es sensible a ese voltaje, a ese potencial de acción, va a provocar la apertura de este canal. Este canal entonces que está en la cisterna, en el retículo, se abre, y como este está lleno de calcio, deja salir una gran cantidad de calcio ahora hacia el citoplasma, y eso es lo que provoca la contracción. Hay un acoplamiento entonces mecánico ahí de estos dos canales. Bien. Dejémoslo hasta acá entonces. Descansen un ratito, 10 minutos, porfa, y en 10 minutos más se conectan de nuevo por el otro, la otra clase programada en Zoom, y partimos desde aquí de nuevo para terminar lo que nos queda. Sí, 10 minutos.